Una de esas cosas es este teorema que dice que, en términos, te dice que si las derivadas parciales son continuas, al menos en una parte muy chiquita de alrededor de x0, entonces puedes garantizar la diferenciabilidad de la función en el punto x0, ¿no? Entonces, prueba. Voy a ponerle trivial, ¿no? No, no es cierto. Eh, vamos a ir acá. Por demostrar, ¿no? Que f es derivable en x0, es decir, el límite cuando x tiende a x0 del valor absoluto de f de x, digo nuestra definición de derivada, menos f de x0, menos el gradiente de f de x0, producto punto con x menos x0, entre la norma de x menos x0, pues esto es 0, ¿no? Tal cual. Ahora, bueno, eh, aquí lo que vamos a decir es, bueno, sea h, ¿no? Igual a vector, ¿no? Vamos a ponerlo como x menos x0. Entonces, lo que queremos demostrar es que el límite cuando h tiende a 0 de f aquí voy a hacer una sustitución, ¿no? Va a quedar x0 más h, ajá, menos f de x0. Aquí sigo teniendo las barras, ¿no? Me va a quedar menos el gradiente de f de x0, producto punto con h, entre la norma de h, esto es igual a 0, ¿no? O sea, lo único que hice fue hacer un cambio de variable, ¿no? Vamos a trabajar con este límite en vez de trabajar con el de arriba. ¿Todos hasta ahí? Ahora, pensemos nada más, ¿no? O sea, pensemos, ¿no? Digo, sin ningún tema, que la norma de h, pues, es menor que r, ¿no? O sea, aquí estoy pensando que los x's que estoy trabajando viven en la bola de radio r, ¿no? Entonces, la norma x menos x0, pues, dice que en realidad es como h, ¿no? Entonces, la norma de x menos x0, pues, es menor que r. Y acuérdense que lo importante es pensar en h's pequeñas, ¿no? O sea, porque queremos sacar un límite cuando h tiende a 0, ¿no? Bueno, es un vector, pero el chiste es pensar en h's que tengan normas pequeñas, porque realmente nos interesa que h sea muy, muy cercano del vector nulo, ¿no? Entonces no tenemos problemas en poner y pensar que h es menor que r, ¿no? Ahora, h, pues obviamente tiene sus coordenadas h1 hasta h2, ¿no? Sucesivamente hasta hn. ¿Por qué ponemos esto? Porque vamos a hacer un supercuentón, ¿no? Y ahorita vamos a ir desglosando un poco las cosas, ¿no? Entonces, me voy a fijar en quién es f de x0 más h, ¿no? Menos f de x0. Entonces, aquí lo que voy a hacer va a ser aplicar un trucazo, ¿no? Voy a usar una suma telescópica, ¿no? Les voy a decir que esto es f valuada en x0 más h1 por e1 más hn por en, ¿no? Aquí lo único que estoy haciendo es, estoy descomponiendo el vector h, ¿no? En su combinación lineal con respecto a la base canónica, ¿no? Que es esta, ¿no? O sea, siempre es la combinación lineal de cualquier vector con la base canónica. Estoy escribiendo, de hecho ese es igual, o sea, este es exactamente, este que está aquí es exactamente el f de x0 más h, ¿no?
Y después le voy a restar f de x0, ¿no? Aquí es donde viene el cero interesante, por h2e2. Entonces, h2e2 más hn. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me estoy volando un término que es el término h1 por e1, o sea, quiere decir que la función está evaluada, por ejemplo, aquí, acuérdense que el x0 debe tener sus coordenaditas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es que aquí, déjenme ver, por ejemplo, este es el x01, ¿no? De la primera coordenada, y entonces aquí estamos sumando un h1, ¿no? Y así, ¿no? x0n más hn. Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es, me vuelo el primero, entonces aquí me quedo con la coordenada, y en las demás, pues sí le sumo los correspondientes hn, ¿no? Entonces me estoy moviendo poquito en la primera coordenada, ¿no? ¿Sale? En la evaluación aquí no le estoy sumando ese h, ¿no? Para que se vea qué es lo que ese alguien es dulce. Entonces, para que vean lo que se está haciendo, ¿no? Ahora, obviamente, este término de más, pues, ay, creo que sin querer la acepté. Entonces, después lo vamos a agrupar y lo vamos a restar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a restar? Pues lo voy a poner positivo acá, ¿no? Lo voy a sumar f de x0 más h2e2 más hnen. Y entonces al ponerlo aquí, pues ya estoy compensando lo que hice, pero ahora voy a restar un x0, pero ahora voy a quitarle más cosas, ¿no? Ahora eh, le voy a, o sea, ahora voy a dejar constante la coordenada 1 y la coordenada 2, ¿no? O sea, va a ser, ahora este vector es x01, x02, y a partir de aquí es donde se le empiezan a sumar las h's, ¿no? Entonces, pero otra vez vuelvo a estar en deuda, ¿no? Y pues luego tengo que restar, ¿no? Pues voy a seguir este proceso de ir sumando y restando estas cosas, ¿no? Entonces el último término va a ser, ¿no? Si se dan cuenta, los últimos dos términos van a ser f valuada, en algún momento vamos a llegar al x0 más hnen, ¿no? O sea, ya nada más me va a sobrevivir esto, ¿no? Aquí se dan cuenta, me van sobreviviendo algunos, ¿no? Pero en algún momento que haga este proceso, me va a terminar solo sobreviviendo ¿no? Entonces en algún momento llegamos a este punto, ¿no? Eh, y después, el único que le tenemos que restar, porque va a ser el f de x0, porque es el único que va a sobrevivir, ¿no? ¿Vale? Ahorita lo que estoy haciendo es sumar, o sea, lo que quiero hacer es desarrollar un poquito este término, ¿no? Porque quiero ver que este límite vale 0, ¿no? Para ver que la función es derivable en x0. Entonces, lo que quiero ver un poco, estudiar, es este. Lo que estoy haciendo es moverme un poquito en cada punto, ¿no? Porque quiero aplicar un teorema, que no sé si lo recuerden, que es como el teorema del valor medio, ¿sí se acuerdan? Entonces, lo que ando haciendo es moverme un poquito para que en estas diferencias, ¿no? Para poder aplicar ese teorema y después decir que las diferencias pues no son muy grandes, ¿no? Y ocupar la continuidad de las derivadas parciales. Pero primero, aquí, como dice su compañero Jesús, nada más estoy sumando ceritos, ¿no? Entonces, al final, si se dan cuenta en este procedimiento, si son iguales porque este se va con este, ¿no?
y así sucesivamente este se va a ir con el de acá. Entonces, esta es una suma telescópica en donde en realidad solamente te sobreviven el primero y el último, ¿no? Entonces, sí son iguales. Ahora, una vez que hice esto, y aquí es el paso un poco de la muerte, vamos a recordar, ¿no? Aquí voy a hacer aquí lo que acabo de decir, ¿no? Fíjense, aquí es este, ¿no? Exactamente. Entonces acuérdense que dice, sea una función, quién sabe qué, y dos puntos diferentes, ¿no? Y, y b menos a, tal que la diferencia es b menos a por ahí, para ambas, ¿no? Entonces, si existe la derivada parcial, entonces existe un sí entre 0 y la norma de b menos a, ¿no? Donde la norma de b menos a es el valor absoluto de b menos a, y el sí pues, está parametrizado, o sea, quiere decir que el sí es un elemento del segmento, ¿no? Entonces, f de b menos f de a es igual a b menos a por la derivada de f para algún sí, ¿no? Pues aquí lo único que es importante decir es, bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar? Fíjense, esta cosa yo la voy a aplicar eh, para este punto, ¿no? No se ve nada, entonces no, el amarillo fracasó. Eh, la vamos a aplicar para este punto que está aquí y para este punto que está acá, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, lo que hice fue formar parejitas. Entonces, este punto, ¿qué tan diferente? O sea, vamos otra vez, ¿qué tan diferente es ese punto? El primer punto es x01, ¿no? O tiene más o menos esa forma, más h1, coma x01 más hn, ¿no? Y el segundo punto, acuérdense que es x01, aquí ya no le sumo nada, y en todas las demás sí le voy a sumar el h, ¿no? Entonces, en realidad, esta cosa, ¿no? La está difiriendo en una coordenada, ¿no? Que es la primera. Entonces, por ejemplo, si lo viéramos, este punto lo viéramos en R2, por ejemplo, entonces aquí te está diciendo que la coordenada X se va a mantener constante, ¿no? Entonces este punto está, no sé, pensemos que este punto que tiene coordenadas, no sé, que el X0 está por acá, ¿no? Y que, pues, que tiene estas coordenadas, ¿no? El primer punto, sumándole el H. Entonces, ¿qué pasa con el...? Entonces, a ver, vamos a pensar que este es el X0 y luego le sumamos un H1, entonces este es el X0, vendría siendo el X0 más H1 y este vendría siendo mi punto, ¿no? Los demás los mantuve constantes. Entonces, si se dan cuenta, aquí se está formando un segmento. ¿Ya vieron? Este que está aquí. Ajá. Entonces, ¿cuánto mide la norma ese segmento? ¿No? Pues es la norma de segmento justo es H1, ¿sí o no? Ujú. Entonces me voy a mover alrededor de ese segmento. O sea, mi punto va a ser 0. Aquí va a ser 0 y la norma de B menos A va a ser H1. ¿Están de acuerdo? Mis dos puntos van a ser estos dos. Y la norma de la diferencia, pues justamente va a ser H1. Ajá. Y entonces va a existir un punto, ¿no? Lo que me garantiza el teorema, acuérdense, es que va a haber un punto aquí en este segmento, ¿no? Un sí, tal que cuando evalúen la derivada de la derivada parcial aquí, va a cumplir la igualdad esta que se da en el valor medio, ¿no? Que es f de b menos f de a entre la que está aquí por b menos a por la derivada parcial, ¿no? En el sí. Entonces va a haber un punto sí aquí en este segmento que va a cumplir eso, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es aplicar esta proposición a cada una de estas parejas, ¿no? Y entonces voy a poner, ¿borro lo morado o lo dejamos? Entonces, lo que voy a hacer va a ser justo aplicar este teorema a cada una de las
Entonces vas a poner aquí por valor medio de parciales. Entonces, esta parte de que pusimos va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Entonces, voy a poner ya así robustamente lo que queremos poner. Entonces, esto es la derivada parcial de f con respecto a xy, ajá, en el punto x0 más xi1 de e1 más h2e2 más hnen y todo esto multiplicado por h1, ¿no? O sea, esto es lo que resulta de aplicar, o sea, este término que puse es lo que va a resultar aplicar a esta pareja el valor medio, ¿sale? Entonces me van a quedar, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos son? Pues son H, son N, ¿no? O sea, porque son tantos como H's existan, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, este surgió cuando le quité H1, aquí le quito H2, H1 y H2, entonces va a haber HN, va a haber N términos, ¿no? De estos. Entonces aquí el siguiente sería más la derivada parcial de F. Ah, perdónenme, aquí no es X, aquí estoy, aquí es X1. Estoy tomando el primero, entonces es la derivada parcial. Y aquí con respecto a X2, y aquí va a ser X0, ¿no? Más si E2, ¿no? Más H3, E3, más HNEN, todo esto multiplicado por H2, ¿no? Ese sería el segundo término que me queda aplicándole valor medio a estos, ¿no? Y así me sigo, ¿no? Entonces es más, y al final me va a quedar la parcial de f con respecto a xn, ajá, de x0 más cn, ¿no? Por en multiplicado por hn, ¿no? Para algunos is que pertenecen al intervalo 0,hi, ¿no? ¿Sale? ¿Están de acuerdo con esto que pusimos? ¿Dudas? ¿Cómo que me crees? O sea, lo único que estoy haciendo es aplicando esta proposición de aquí a cada uno de estos pares, ¿no? Eso es todo lo que estoy haciendo, ¿va? Entonces, la cosa esta se ve como el dibujo, como el que está aquí, porque esos puntos nada más están variando en una coordenada, ¿no? Entonces se ven como segmentos que son paralelos a los ejes, ¿no? Va, entonces, ya que hicimos esto, ahora me voy a regresar a lo que quiero, ¿no? O sea, quiero ver cuánto es el valor absoluto de f de x0 más h, ¿no? Menos f de x0 eh, menos el gradiente de f de x0 producto punto con h, ¿no? Que eso es ese es uno de los términos que queremos analizar, ¿no? Ya analizamos, de hecho, ¿no? El chiquito. Vamos a ver, con eso que pusimos. Acuérdense, el gradiente es el vector de derivadas parciales, ¿no? Y este es h1. Entonces lo que voy a hacer es poner cuánto era esto y de una vez voy a agregar la cuenta con el producto punto de h, ¿sale? Entonces, ahí les va, ¿eh? Entonces voy a poner ya directamente cuánto da esa cuenta, ¿no? Entonces este es el valor absoluto de la parcial de f con respecto a x1 evaluado
en... Déjenme pensar, el primero, ¿cuánto era? Ok, entonces tiene que ser x0, lo que pusimos arriba, más, le voy para que alcance a ver, este es I1 en E1, más H2E2, más HNEN, ajá, más, va a ser en este caso, bueno, no menos, porque el gradiente está restando, ¿no? Entonces va a ser menos la derivada parcial de f con respecto a x1 en x0, que es el término que va correspondiente al gradiente, y esto multiplicado por h1, ¿de acuerdo? O sea, si ven esta entrada por entrada, bueno, no entrada por entrada, bueno, sí es entrada por entrada, no es entrada por entrada. ¿Cómo ven? Profe, yo no entendí qué hizo. Ok. O sea, aquí lo que estoy haciendo es, lo que queremos hacer es ver que este límite es cero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero ver es cómo es lo de arriba, ¿no? ¿No se acuerdan que cuando calculamos límites, luego nos ponemos a analizar los términos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Primero analizamos este término de aquí, ajá, y luego ya analizamos el completo, ¿no? Y queremos ver cómo se comporta ese, ¿no? Entonces, primero para este término de diferencias me inventé un cero, ¿no? Y luego apliqué valor medio para cada una de las entradas y llegué a que tiene esta forma, ¿no? Para algunos x, y's que están entre 0 y h, y. Y ahora lo que quiero ver es cómo se comporta ese término acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, lo voy a seguir poniendo. Entonces, este es más la derivada parcial de f con respecto a x2 valuada en x0 más i2e2, ¿no? Más HNEN, ¿no? Menos la derivada parcial de f con respecto a x2 en x0 y todo esto multiplicado por h2. O sea, piensen, o sea, lo único que estoy haciendo es, este ya lo tengo, ¿no? Entonces este lo estoy poniendo, lo voy a poner siempre como del lado derecho, ¿no? O sea, que es este, ¿vale? Este que está aquí, entonces, ese no. Y aquí lo único que estoy poniendo es acuérdense que el gradiente es la parcial con x1, ¿no? Hasta la parcial con xn, y este producto punto con h1 hasta hn. Entonces, si desarrollan les va a quedar parcial de x1 por h1, parcial de x2 por h2, así a parcial de xn por hn, sumado todo esto, ¿no? Pues simplemente ahora lo estoy restando y lo estoy poniendo de este lado. Ajá. O sea, no estoy haciendo nada del otro mundo, nada más es para ponerlo compacto y que no se haga esto tan grande, ¿no? Entonces, y estoy factorizando los términos, ¿de acuerdo? Y así, sucesivamente, hasta que llego al último término, ¿no? Donde el último término es la derivada de f con respecto a xn, valuada en x0 maxi n por en, ajá, menos el último término que sería la derivada de f con respecto a xn evaluada en x0, y todo esto está multiplicado por hn en barras de valor absoluto. ¿De acuerdo? Ahora, aquí lo que voy a hacer ahora es utilizar la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces voy a decir que esto es menor o igual al valor absoluto de la derivada de f de x1, valuada en x0, más i1 por e1, más h2 por e2, más hn por en, ¿sale? Menos la derivada parcial de f con respecto a x1 por x0,
todo esto en valor absoluto, aquí me falta multiplicado por el valor absoluto de H1 más la derivada de f con respecto a xn en barras de valor absoluto por x0 más i n por en por, aquí me faltó menos, la derivada parcial de f con respecto a xn por x0 multiplicada por el valor absoluto de hn, ¿no? Ahora voy a utilizar la desigualdad favorita de Dulce. Dulce, ¿qué desigualdad ahora vamos a ocupar? La que es entrada por entrada. Muy bien. Sí, ¿no? Y esa es menor o igual a la... Ajá. Ya ven que sea la favorita de Dulce. Está. Entonces aquí es más H2C2 más HNEN menos la derivada parcial de x1 por x0 y esto, aquí en vez de poner esto voy a poner la norma de h, ¿no? Más valor absoluto de la derivada de f de xn por x0 más in por en menos la derivada de f con respecto a xn de x0 por la norma de h, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a ponerle participación a Dulce, muy bien. Ahora, ya están incluidas ahora sí las de, creo que las de, ¿qué fue? Las de las de Halloween, ¿no? Por eso están así. Entonces, ¿sale? Pues a participar, señores, ¿sale? Ah, no alcanzaban a ver, qué triste, a ver. Ahora, Disculpe, ¿cómo aplicó la última desigualdad? No, es ahorita, que no me acuerdo cómo iba eso de entrada. ahorita les digo, pero es que tienen curiosidad aquí. Dice que ya. Pues a ver, fíjate. Lo que estamos, acuérdate que en tu primera tarea demostraste que el valor absoluto de xy es menor o igual a la norma de x, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es, en vez de poner la primera entrada de h, estoy poniendo la norma de h y eso lo puedo hacer de hecho en todas, ¿no? Entonces ya me deshago de estos valores absolutos y entonces puedo poner la norma de h, nada más que la desigualdad pues, se me va para ese lado, ¿no? Entonces va bien. ¿Sí? Sí, gracias. Ahora, ya que hice eso, pues ahora lo que voy a hacer pues es factorizarlo, ¿no? Factorizar todas las normas y entonces me va a quedar, déjenme pensar, ¿no? Bueno, entonces esto va a ser igual, vamos a ponerlo así, la derivada de f de x1 multiplicada por x0 en xi1 de e1 más h2e2, vamos a poner esto entre paréntesis, porque son muchos valores absolutos, ok, ajá, entonces este va así, más hn por en menos la derivada de f con respecto a x1 en x0, aquí está, aquí termina la barra, ¿no? Más, y aquí va a ser valor absoluto de xn por x0 más i veces n en esta cosa, menos la parcial de f con respecto a xn en x0, cierro mis barras y todas estas van a estar multiplicadas por la norma de h, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner ya casi que es ¿no? la desigualdad que construimos con todos estos rollos, ¿no? Que va a ser la importante, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que hicimos fue demostrar
la siguiente desigualdad, ¿no? Entonces, el valor absoluto de f de x0 más h menos f de x0 menos el gradiente de f de x0 producto punto con h entre la norma de h, esto es menor o igual. Lo que pasa es que fíjense, o sea, lo que voy a hacer es esto, todos estos términos me quedan multiplicados por este, ¿no? Entonces paso dividiendo la norma de h, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando pase dividiendo la norma de h, me va a quedar justo lo que voy a poner. Esto va a ser menor o igual al valor absoluto de la parcial de f con respecto a x1 en x0 más maxi e1 más h2e2 más hnen, ¿sale? Menos la parcial de f con x1 en x0, y aquí terminan mis barras, ¿no? Más, ¿no? Suspensivos, y la última es la derivada parcial de f con respecto a xn en x0 más i nen menos la parcial de f con respecto a xn evaluada en x0, y ya, ¿no? O sea, lo que hice fue decir, bueno, toda esa diferencia a la cual la queremos sacar un límite, pues está acotada por esos n términos que están en función de las derivadas parciales, ¿no? Entonces, por participación, alguien que me diga más o menos por qué hicimos todo eso. Profe, ¿puede regresar para ver cuáles eran las hipótesis? Bueno, del problema, bueno, lo que queremos mostrar. Ahí está. Para no aburrirnos, como dice John. O para molestar a John para hacer cosas hoy, ¿no? ¿Listo? Sí, ya. Chaca, chacán. A ver, fíjense. Yo lo que quiero es sacar el límite. Vamos a poner aquí un cuadrito, ¿no? Entonces, fíjense. Si h tiende a 0, o sea, lo primero es que, bueno, sí, si h tiende a 0, entonces, ¿a dónde tienden los HIs? Entonces los HIs, ¿no? También tienden a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Digo, de hecho, esta se sigue por esta, ¿no? Ajá. Pero, aparte de que los HIs se van a 0, ¿qué pasa con los Is? Vean que los Is están tomados entre 0 y HIs, ¿no? Entonces también los Is tienden a 0, ¿no? ¿Sale? Entonces, fíjense. ¿Sí o no que por el sándwich lo que debería de pasar es que si yo calculo el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De las parciales de f con respecto a x1 de x0, si 1 de e1 más h2 por e2 más hn por en, ¿no? Este que está aquí, menos la parcial de f con respecto a x1 en x0, ¿no?
Y si quieren, pensemos que sacamos el límite global, ¿no? O sea, que lo hacemos así. Uy, esta es la parcial de f con respecto a xn de x0 más si n, ¿no? Menos la derivada de f con respecto a xn de x0, ¿no? Entonces, después aquí ya nada más es como hacer propiedades, ¿no? Que prácticamente primero pues voy a separar como suma de límites, ¿no? Entonces es el límite cuando h tiende a 0 de la derivada de f con respecto a x1 en x0 más i veces e1, ¿no? Más h2e2 más hnen, ¿no? Menos la derivada de f con respecto, ay, güey, aquí ya lo puse todo feo. Entonces, de x1, ¿no? En x0 más, ya el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De derivada de f con respecto a xn de x0 más si nhn menos la derivada de f de xn evaluada en x0, ¿no? Entonces, ¿y luego qué haríamos aquí? Pues podemos meter el límite en las barras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues acuérdense que el valor absoluto es una función continua, entonces de hecho sería el valor absoluto del límite cuando h tiende a 0, ¿no? De la derivada parcial de f con respecto a x1 de x0 más xi de e1, ¿no? Más h2 de e2 más hnen, ¿no? Si quieren todavía ni siquiera lo metan tanto, nada más hasta acá. Entonces la derivada de f con respecto a x1 en x0, ¿no? Más, ¿no? Entonces aquí sería el valor absoluto del límite cuando h tiende a 0. Aquí este h son gorros, ¿no? Aquí, también acá. A ver si me faltan los gorros. Este es el gorro que va de este lado y este es otro gorro, ¿no? Entonces aquí sería el límite cuando h que sabe qué, y aquí sería de la derivada de f con respecto a xn de x0 más si n por en, ¿no? Para los que les gusta apuntar, que se cansen, esta es la derivada de f de xn, valuada en x0, y así queda, ¿no? Entonces ahí ya tengo n valores absolutos en límites, ¿no? Pero ahora, puedo meter, ¿están de acuerdo que este límite lo puedo meter dentro de la derivada, ¿no? Y ahí ese es el paso importante, porque ¿por qué puedo hacer eso? Porque las derivadas son continuas, ¿sí o no? ¿Yo? Entonces, como las derivadas son continuas, puedo incluso meter ese límite, ¿no? Dentro de la derivada. Y entonces, fíjense, ya no sé si les quieran que ponga más. Aquí, por ejemplo, si h tiende a 0, hi tiende a 0 y xi tiende a 0, ¿no? Entonces quiere decir que si yo meto este límite dentro de la derivada parcial, este término se me va a ir a 0, ¿no? Y todos estos se me van a ir a 0 y solo me va a quedar la parcial de f de xi con respecto a x0, que se va a restar con esta y se me va a anular. Entonces, este término, para que ya no escriban tanto, este primer término se me va a 0. Ahora, si yo aquí igual meto este límite dentro de la parcial, como ese límite, o sea, como h tiende a 0, este tiende a 0, y entonces igual se me va a 0, y me queda solo la parcial de f con respecto a x0, y también se me cancela con el otro, ¿no? ¿Vale? Entonces, este límite es 0. ¿De acuerdo? Y vean la desigualdad que tenía, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué pueden decir del límite? Pues, por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0, ya se me olvidó qué era, a ver, era f de x0 más h, a ver, f de x0 más h menos f de x0, tendría que ser
menos el gradiente de f de x0 producto punto con h entre la norma de h, pues es 0, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues la función es continua, continua derivable en x0 y ya terminamos, ¿sí? Ya no me tardé más, me tardé como 44 minutos en probarlo, ¿no? Pues no lo probamos la vez pasada. Vamos a ver. ¿Dudas? No, que tenemos que probar otro, yo. Pero creo que el otro está más fácil, ¿eh? O sea, para los que están un poco perdidos, nuestro objetivo era acotar esto, ¿no? En términos de las parciales para que pudiéramos ocupar la continuidad y entonces pudiéramos decir que esto es muy pequeño, ¿no? Y por eso me aventamos todas esas cuentas raras, pero pues nada más era eso. Creo que el que sigue sí está más fácil. Vamos a enunciar el teorema antes de irnos al descanso y regresamos y lo demostramos, ¿no? Entonces, teorema. Ah, no, esperen, me tengo que dar una definición. Entonces, a ver, los ponemos rápido. Entonces, definición y después del descanso regresamos a probar el teorema, ¿no? Entonces, fíjense, dada una función, ¿no? Definida sobre un conjunto A de Rn a R para que le echen ganas a su velocidad de apuntes. Entonces decimos que F es de clase CK en A si si la derivada késima de F con respecto, fíjense, aquí va a ser la derivada de X y K. Ajá, y aquí es la derivada de X y K. Y esta es la derivada de X y 1. Ajá. O sea, quiere decir que son una derivada de orden K, ¿no? O sea, que derivo con respecto a K variables en X, existen y son continuas en A, ¿no? O sea, no importa, o sea, siempre que yo me agarre K, o sea, siempre que yo me agarre K variables y haga las derivadas, ¿no? Esas siempre van a existir, esas van a ser continuas, entonces la función es de clase CK, ¿no? Que es como cuando decíamos que la función era de clase C2, ¿no? Que decíamos que su segunda nada más que solo teníamos una variable, entonces decíamos que su segunda derivada era continua, ¿no? Ahora la única cuestión es que aquí podemos derivar con distintas variables, ¿no? Entonces, pero podemos hacerlo dos veces. Entonces ahora hay varias maneras de hacerlo dos veces. Te agarras la misma de X, por ejemplo, pensemos que es XY, las variables, entonces la haces dos veces con respecto a X, dos veces con respecto a Y, o primero derivas con X, luego con Y, o primero derivas con Y y luego derivas con X, ¿no? Entonces ¿cuántas opciones fueron? Fueron 4 opciones cuando con una variable solamente teníamos una forma, ¿no? Que era dos veces la misma variable. Entonces, las derivadas de orden K, pues ahora tienen como tienen varias combinaciones. De hecho, si saben álgebra, me podrían decir cuántas son, ¿no? ¿Sí o no? Pero el chiste es que cualquiera que sean las combinaciones que te tomes aquí, siempre que te tomes K, pues esa derivada debe de existir, ¿no? Y ser continua. No se pasen, como que varias. Pero no importa, digo, no nos interesa para términos de cálculo 1 contar cuántas son, ¿no? Solamente decir que todas las posibles, tienen que ser continuas, ¿no? Entonces, teorema, CAF, que va de A, un subconjunto de Rn a R de clase C2 en A, entonces
Este es un teorema muy importante, muy popular, ¿no? La derivada de orden 2 de f con respecto, déjenme pensar. Ay, ¿por qué? No, la derivada de xy y luego la derivada. ¿Qué notación les puse aquí arriba? Sí, sí está bien. Entonces esta es la derivada de xj, es lo mismo en x. Aquí tengo cuidado de hacer bien las j, porque si no luego no van a decir quién era quién, ¿no? La derivada de xj, esta es la derivada de xy en x, son iguales, ¿no? Este es para toda x que pertenezca a A y para todo ij que pertenezcan de 1n, ¿no? Aquí nada más, bueno, entre paréntesis ponemos que i diferente de j. Si i es igual a j, pues están de acuerdo que es trivial, ¿no? O sea, no tiene chiste si están de acuerdo, ¿no? Si es igual a j, pues es trivial que es lo mismo, ¿no? Entonces, nada más por eso ponemos i es diferente de j, porque pues es donde realmente tiene chiste, ¿no? Entonces, fíjense, este teorema es el teorema de las derivadas cruzadas, ¿no? Que es un teorema muy popular, que lo que te dice es que si tienes una función de clase C2, entonces da lo mismo el orden en el cual tú derives. O sea, da igual si primero derivas con respecto a x y luego derivas con respecto a y, que si primero derivas con respecto a y y luego derivas con respecto a x, te va a dar lo mismo. En general no se cumple eso a menos de que seas de clase C2, ¿sale? Pero casi todas las funciones que van a derivar van a ser de clase C2, ¿no? Entonces este teorema es muy útil, de hecho los ingenieros los ocupan mucho, ¿no? Y ya no tienes que calcular la otra derivada. Entonces, y es eso realmente, o sea, o sea que el orden de derivación no importa, ¿no? En el caso que tu función sea de clase C2. ¿Cómo ven? Ok. ¿Se entiende el teorema? ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Ok. Entonces, lo que vamos a regresar a hacer es demostrar, vamos a dar un descanso y vamos a regresar en 5 minutos a demostrar este teorema. Un poquito más fácil que el otro estaba un poquito pesado. Entonces, ahorita volvemos. Tampoco, pero no está tan pesado como el otro.
Bueno, ya regresamos y Jesús de la Fuente nos va a decir cómo en 2 pasos lo demuestra, ¿no? Pues tú dijiste que salía en 2 pasos. Algo sabe que nosotros no sabemos, ¿no? A ver, pues tomemos un punto en el dominio, ¿no? Un punto x0 que pertenece a, ¿no? Entonces, voy a definir unas funciones ahí, ¿sale? Definamos. Esta nada más es de hacer unos truquillos ahí con funciones, ¿sale? Entonces, lo voy a hacer una vez y quien quiera por 2 participaciones me dice el análogo. Entonces pongan atención de cómo se hace la primera. O sea, la primera función que voy a definir es para calcular, no me acuerdo si esta o la otra, pero va a ser una de estas dos, ¿no? Y y ya después, análogamente, vamos a calcular la otra y ya, ¿no? Entonces, a ver, pongan atención. Entonces, voy a definir una función h que va a depender de h1 y de h2 y la voy a definir de la siguiente manera, ¿no? Va a ser f, va a estar en términos obviamente de f, que es la única que tenemos. Y entonces lo que voy a hacer es f de x0 y le voy a sumar h1 por ei, ei gorro, más H2 por EJ gorro, ¿no? Y aquí, bueno, me faltó poner y J's, o sea, que estoy escogiendo variables y estoy escogiendo, de hecho, variables que son distintas, ¿no? Entonces aquí, lo único que estoy haciendo es mover, si se dan cuenta, esta función lo que hace es mueve tantito el punto justamente en las variables. O sea, estas H1 y H2, pues estamos pensando que son chicas, ¿no? Entonces mueves tantito el punto. Luego a esto le vas a restar o sea, hagan de cuenta que este es el movimiento total, ¿no? Entonces le voy a restar el movimiento, pero nada más en una variable, ¿no? Aquí se pone. Entonces aquí le voy a restar el H1 por el E1, ¿no? Y luego le voy a restar el movimiento en la otra variable, entonces esto es H2 por, no es E1, es ahorita lo corregimos, es EI, ¿no? Porque acuérdense que la variable puede ser cualquiera, ¿no? Entonces aquí este es EI. ¿Vale? Y finalmente, le voy a sumar el f de x0, ¿no? Entonces, esta función realmente lo que nos dice un poquito es qué tanto nos estamos desviando, ¿no? O sea, qué tanto difiere que nada más me mueva en uno y en otro, ¿no? Con respecto a la diferencia, si me muevo entre los dos, con respecto a f de x0, ¿no? Ajá. Entonces, está midiendo un poquito como, bueno, a ver, si yo me muevo en diagonal, ¿no? Y le resto los catetos, ¿qué es lo que está, qué tanta diferencia tiene esto de lo original, ¿no? Más o menos, ¿vale? Entonces, primero se define esta función auxiliar h, ¿no? Ahora, ya que definí esta función auxiliar h, pues ahora sí, vamos a pensar, ¿no? Vamos a definir otra, que de hecho va a ser pues esta h es como global. Esta h me va a servir para las dos, porque mide la diferencia en ambos, ¿no? Ahora voy a definir una g, que en este caso es la que me va a servir para deducir la primera o la segunda, ¿no? Es que todo depende del orden en las que le escribimos, ¿no? Entonces, también vamos a definir una g de x, la vamos a definir de la siguiente manera, ¿no? Entonces va a ser igual la función moviéndote en todo, ¿no? Entonces aquí va a ser x0 más h1 por ei
Nada más que aquí la diferencia es que en vez de que esto sea un H2, aquí voy a poner un X, ¿sale? X por EJ. ¿Qué estoy haciendo con esto? Cuando lo pongo aquí, si se dan cuenta, estos dos se mueven, ¿no? Cuando lo pongo así, esta ya queda como fija y entonces esta es una función, donde estoy moviéndome poquito es en la variable J, ¿no? Entonces seguramente esta, ¿cuál será? A ver, si estoy haciendo fija la primera y estoy moviendo J, debería de ser justo como está escrito, ¿no? O sea, primero voy a derivar con respecto a XJ, ¿no? Entonces, y a esto le voy a restar la función valuada en X0 más X EJ, ¿no? O sea, solamente me voy a fijar en el efecto de la variable J para la G de X, ¿no? Y no en el efecto global, que es la H que está arriba, ¿vale? Entonces, estas son las funciones truculentas y ya nada más vamos a hacer cuentitas con ellas, ¿no? Entonces, a ver, fíjense. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo evalúo la función G en H2 y le resto la función G en 0, ¿no? Bueno, entonces simplemente lo que voy a hacer pues es poner tal cual la definición, ¿no? Entonces esto va a ser f, la primera es f de x0, entonces estoy evaluando en h2, entonces sería h1 de ei más h2 de ej menos la función en x0 y va a ser más h2 de ej, ¿no? Nada más evalué. Y en 0, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar menos, está restando, entonces va a ser menos f de x0 más h1 de ei, el otro pues ya no existe, y el de acá pues es 0 este, entonces me va a quedar menos f de x0. Que lo que quiero que vean es que, cuando se hace esto, te queda justamente h de h1, h2, ¿de acuerdo? Que es lo que está escrito, ¿sí? Ah, sí, tiene razón. Es más, ¿vale? ¿Sí, de acuerdo con eso? Y entonces, ¿qué creen que vamos a hacer? Bueno, fíjense. H de H1, para que se la aprendan de memoria, ¿no? Este es G de H2 menos G de 0. ¿Dónde es J? ¿Dónde es J? En el de menos f de x0 más h, es ahí donde está subrayando, donde está su cursor. Ahí. No, No aquí es- es EI, ¿no? Porque el H1 hace referencia al EI, ¿no? Y el H2 hace referencia Ok, al ok, EJ. ok. Ok, ok, sí, sí. Entonces, aquí, si están de acuerdo que esto va a ser igual a la derivada en un sí multiplicado por H2, por el teorema del valor medio, y la continuidad de la F. O sea, el teorema de valor medio, acuérdense qué hipótesis necesita. Necesita que la función está, déjame ver, sea f tal que no sé qué, para algunos y algunas se tiene que la de, de hecho dice que con que la parcial exista, ¿no? Y aquí estamos suponiendo que la función es de clase S2, ¿no? Pues entonces existe de hecho la primera parcial y es y es continua, ¿no? Entonces, pues prácticamente sí podemos hacer esto. De hecho, esta hace referencia a la X, a la parcial con respecto a EJ, ¿no? Ujú. Entonces, por teorema de valor medio, de hecho, hasta en una variable lo podemos pensar, ¿no? Pasa esto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para que se acostumbren, en la primera prueba usamos valor medio y pues otra vez lo vamos a volver a ocupar, ¿no? Y seguramente este examen lo vamos a volver a ocupar, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale
la derivada en x de esto, ¿no? Pues acuérdense quién es g, ¿no? Así si se ve de arriba. Entonces esto es la parcial de f. Acuérdense, la x está en j, ¿no? Entonces esto es la derivada con respecto a xj de la función valuada en x0 más h1 por e1, ¿no? Más x por ej, ¿no? ¿Vale? Menos la derivada de f en xj por x0 más xej, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? ¿Dónde es el h? Puse 1, ¿va? Es EI, ¿vale? Entonces, si Profe, nosotros, ajá, ¿por digan. qué sale esa igualdad? Porque si tú quieres derivar puedes decir, si tú quieres derivar la función g, en realidad estás derivando como si todas estas fueran constantes, ajá, porque lo son, y realmente la única que va a cambiar es esta, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Pero acuérdense que, es que todavía no tienen mucha práctica en derivadas parciales, pero acuérdense que cuando uno deriva de manera parcial, es justamente asumiendo que las otras son constantes, ¿no? Entonces, la derivada de esto, pensando a x, que todo lo se mueve la x, en realidad es la derivada parcial de xj, porque estás tratando todos los demás términos como constantes, ¿de acuerdo? ¿Y por qué derivamos de XJ? Ah, Derivamos, de hecho, o sea, esta función, de hecho, es una función de RNR, ¿no? Entonces es la derivada con respecto a x, pero lo único que te está moviendo aquí es la EJ, ¿vale? Entonces, al estarte moviendo, o sea, lo que pasa es que solamente, o sea, cuando tú varías la x, lo único que estás variando es la coordenada jésima de esta función, ¿no? O sea, de este punto. Entonces te estás moviendo, o sea, si lo ves de RNR, pues no lo ves, pero si lo ves como RNR a R, te estás moviendo sobre un eje paralelo a ese movimiento, ¿no? Como el que estaba acá, este, ay, güey, este de aquí. Te estás moviendo sobre un segmento que es paralelo a uno de los ejes, ¿no? Entonces, en realidad, es equivalente la derivada de esa función a la derivada parcial con respecto a la coordenada j, ¿vale? Más o menos. sí. Si no, déjenme pensar cómo lo pueden hacer. Estoy pensando. Si no, escribe la definición, ¿eh? O sea, si te queda dudas, escribe la definición, usando la definición de G, escribe la definición de derivada de cálculo 1 y ve quién es ese límite, ¿sale? Y después, con la definición de parcial aplicada a esa misma función, ve quién es ese límite. Y si haces las cuentitas, vas a ver que son los mismos límites, ¿vale? ¿Vale? O sea, a quien le quede duda un poquito de esto, haga esas cuentitas que acabo de decir y cuando lo escriban se van a dar cuenta de que sí son iguales, ¿sale? Digo, ya con la práctica,
te das cuenta de que si solamente estás variando una, pues eso es la parcial, ¿no? En vez de llamarle derivada normal, esa es la parcial. Pero si les queda duda, pues sí hagan la cuentita para que para que les quede más claro, ¿no? Entonces, nada más puse quién era la derivada para ponerlo así. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué se les ocurre? Vuelvo a aplicar teorema de valor medio, ¿no? O sea, si se dan cuenta aquí, la derivada de orden 1 de xj se está moviendo en un segmento, ¿no? Porque el x0 y el psi j están fijos, ¿no? ¿Cuál es el que está? ¿Quién es el que se está moviendo en dónde? ¿En H1? Ah, ok. Fíjense, el H, ahora puedo pensar que el H1, fíjense, aquí es donde está el truco. El H1 era fijo hasta ahorita, ¿no? Pero ahora puedo pensar que esta igualdad que puse aquí se cumple para cualquier H1 y que el H1 ahora va a ser variable, ¿sí o no? Entonces, ahora puedo pensar que el psi y el psi a j está fijo y el que se está moviendo ahora es el H1, ¿vale? Entonces, si vuelvo a aplicar el teorema del valor medio, pero ahora para H1, no para el otro, entonces el teorema de valor medio, ¿qué me diría? Lo que me diría es que esto es igual a la derivada. O sea, ya tenía la la derivada de xj es una función otra vez, ¿no? Entonces, si yo agarro y derivo esto y luego ahora lo derivo con respecto a xy, ¿sale? Esa es la derivada del xj, ¿no? Entonces, por teorema de valor medio, es la derivada evaluada, ahora va a ser en el punto, en vez de poner h1, voy a poner xi' de ei, ¿no? Aquí es ei, más xi, que es la que se mantiene constante, ajá, y ahora esto va a estar multiplicado por h1 por h2, ¿están de acuerdo? ¿O fue muy fuerte eso? Profe, no entendí nada. O sea, ¿estás de acuerdo que esto que puse se cumple para todo? O sea, esta igualdad que puse aquí de h, quién sabe qué, y esta que está aquí abajo, se cumple para todo h1, ¿no? Ajá. Entonces ahora puedo pensar que el h1 está variando, ¿no? Y puedo pensar a la función f de x0 más, o sea, la función f, pero estoy variando nada más en h1, ¿no? Pensando que se vale o sea, ahora pensando que el h1 es una variable. Entonces, si pienso que el h1 es una variable y mantengo todo lo demás constante, me estoy moviendo sobre un eje paralelo a, o sea, me estoy moviendo sobre un segmento. Entonces, si a ese segmento le aplico teorema de valor medio, lo que obtengo es esto. O sea, la función la derivo y para algún punto sí prima ei, ¿no? Que es o sea, es a ver, fíjate aquí. Entonces, mi punto A y o sea, mi punto A va a ser, pero te digo, ahora lo pensamos va a ser ajá, mi punto B va a ser y ahora en vez de tomar la función, voy a tomar la derivada, ¿no? Que también vuelve a ser una función, que como la función es de clase C2, también existe su siguiente derivada, ¿no? Existe sin ningún problema, y de hecho hasta es continua, ajá. Entonces, a este punto y a este otro punto y a la derivada de f con respecto a xy, a xj, le puedo aplicar porque cumple todas estas hipótesis, ¿sale? Y entonces, esta diferencia que está aquí, en realidad va a ser la derivada con respecto a xy, valuada en este punto, multiplicada por h1.
¿De acuerdo? Y así es como llego a esta de acá. O sea, es aplicarle esta proposición a la derivada de f con respecto a xj, a este punto A y a este punto B. ¿De acuerdo? Sí. Se vuelve un poquito difícil aplicar teorema de valor medio porque ya no es una variable, entonces tienes que ver a quién se lo estás aplicando, ¿no? O sea, si lo estás aplicando para este segmento, si lo estás aplicando para este, ¿no? Si estás en 3 dimensiones, pues ya te los imaginas, ¿no? Para el que está sobre el eje X, o sea, está como planito parado, ¿no? Planito hacia el fondo, ¿no? O hacia la derecha, y ya si estás en R4, pues ya no se ven los segmentos, pero tienes una variable, ¿no? Que es la que se está moviendo y las demás están fijas, ¿no? Entonces, digo, en este caso, pues como son dos variables, pues sí se pueden dibujar, ¿no? O estás horizontal o estás vertical, ¿no? Pero estoy aplicando valor medio 2 veces, ¿no? Primero para la coordenada J y después para la coordenada Y, ¿vale? Ok, entonces la conclusión de todo esto es que, por lo tanto, H de H1 de H2 entre H1 por H2, esto es igual a la derivada de orden 2 de f de xy por xj de x0 más si prima e1 e i más si ej, ¿no? Entonces, esta es la conclusión. ¿Sí están de acuerdo? Nada más despejo. ¿Vale? Y ahora, ¿cuánto vale el límite cuando h tiende a 0 de h1, h2 entre h1 por h2? Pues esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De la parcial de f con respecto a xy por xj valuada en x0 más si prima en e1 e i más si de j, ¿no? Entonces, fíjense, las parciales son continuas, ¿no? Entonces el límite entra. Ahora, aquí adentro, si h tiende a 0, acuérdense cómo fueron elegidos los sigs. Los sí son elegidos entre 0 y H1, ¿no? Y 0 y H2, ¿sí o no? Entonces también los sí tienden a 0 y entonces este límite en realidad es la parcial de f con respecto a xy en xj evaluada en x0, ¿sí o no? Esto es por la continuidad de la segunda. Este es para que vean que sí se ocupa que es de clase C2, ¿no? De la derivada de orden 2, que puedo yo meter el límite y entonces ese límite en realidad pues es la parcial, bueno, es ese, ¿no? Aquí esta es la J. Es parecida a la otra demostración, ¿no? Pero un poquito menos talachuda. Ahora, esa es una. O sea, aquí ya pude ver el primer término como límite de alguien, ¿no? De hecho, ya demostré que sí existe límite y que es este, ¿no? Entonces, ¿qué parte? El de que, mira, este límite yo lo puedo meter por la continuidad. Esta función es continua, ¿no? Entonces puedo intercambiar el límite con la función. Eso ya lo hemos hecho muchas veces. Aquí es gorro, ¿no? Entonces, te va a quedar la derivada de orden 2 del límite cuando h tiende a 0 de esto. Pero por el mismo argumento de hace rato, si h tiende a 0, hi tiende a 0, o sea, h1 y h2 tienden a 0, por lo cual sigma prima y sigma tienden a 0. Entonces, esto se te va a 0 y solamente te queda x0, ¿vale? Entonces, te queda la derivada de orden 2 de f de x y xj de x0, ¿vale? Ahora, ¿cómo creen que va? A ver, ¿quién se anima en el análogo? De hecho, les ayudo. El análogo empieza
aquí. ¿Quién se la avienta? ¿Nadie? ¿Pero quién quiere hablar? ¿Nadie quiere hablar? No quiere, dice que le da pena. ¿Cómo ven? Tómate una. A ver, pues ni modo, nadie quiso, nadie quiso. Entonces, eh, a ver, la g de x se define como, acuérdense que le habíamos puesto g mayúscula, ¿no? Entonces puedo usar la g. Es f de x0, ¿no? Y la definíamos con la x en la variable ej, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacerlo al revés, ¿no? O sea, va a ser f de x0. Ahora la que no me va a importar va a ser déjame pensar, aquí va a ser más x veces, porque aquí es donde le quiero meter el efecto de EI, más, la otra la voy a dejar como H2 de J, esa ahora la voy a meter constante primero, y luego le voy a restar, ¿qué le restamos aquí? A ver, está, ahí voy. F de x0, voy a usar el otro, ¿no? Entonces va a ser f de x0 más x veces EI, ¿no? Entonces esa sería como la análoga, ¿no? No es la misma, pero sí es muy parecida, ¿no? Entonces, bueno, la derivada de g' de x, pues en realidad ya saben, ¿no? Bueno, por lo que ya comentamos, es la derivada parcial de justamente esto, ¿no? O sea, coinciden las definiciones, ¿no? Entonces, esto es x de EI más h2 de j menos la parcial de f con respecto a xy evaluada en el punto x0 más x veces EI, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya nada más, no voy a poner todo, voy a poner como el resumen h de h1 y h2 va a ser igual a g de h1 menos g de 0, ¿no? O sea, si hacen el desarrollo de g de h1 menos g de 0, les va a dar h de h1 por h2, ¿no? Perdón, menos h2. Y esto, ¿no? Aplicando la primera vez el teorema de valor medio, les va a quedar g' valuada en un eta, ¿no? Por h1, ¿sale? En la primera aplicación del teorema del valor medio, ¿de acuerdo? O sea, en el otro les quedaba h2, pues ahora les va a quedar h1, ¿no? Y entonces esto va a ser la derivada parcial de f con respecto a xy. Déjenme ponerlo, vamos a poner entre corchetes, sí. Entonces, Profe, entre disculpa. corchetes, sí. Y la H la dejamos igual, ¿verdad? Solo cambiamos la G. No, la G, aquí era H2, ¿te acuerdas? En el otro. Era H2H1. Era, fíjate, G de H2 menos G de 0, ¿no? Aquí estamos haciendo G de H1 menos G de 0 y además es minúscula, ¿no? ¿O qué pasó? Esta es la misma, ¿eh? Sí, esa era la duda, que si la H era la misma. Sí.
La H, acuérdense que era la global, ¿no? La que te medía ambas diferencias, y la G grande era la que te medía como nada más ya la diferencia respecto a la variable, en este caso era la variable J, ¿no? Y la G que estamos agarrando es la que te da la diferencia con respecto a la variable I, ¿no? Pero la H grande es la misma, ¿no? En ambos casos. Entonces aquí cuando ponemos la derivada, pero es la derivada, bueno, a ver, aquí déjenme ver, esta es, esta es la derivada en X, entonces el eta va aquí, ¿no? Entonces aquí este es el eta, más H2 por EJ, menos la derivada parcial de f en xy, y aquí va a ser x0 más eta, ese no fue un eta, esto es muy raro. Entonces, eta veces ei, ahí está. Y todo esto multiplicado por H1, ¿no? Y aquí cuando volvamos a aplicar teorema de valor medio, otra vez, ¿no? Entonces nos va a quedar que esto es la parcial de la derivada de f con respecto, pero ahora con respecto a xy, y luego la derivamos con respecto a xj. Esto va a ser en x0 más eta ei, ¿no? Que es la que tenemos, más un eta prima en EJ, ¿no? Multiplicado por H1 por H2, ¿no? Es lo que obtendríamos. Y entonces esto va a ser igual a la derivada parcial de orden 2 de f, nada más que ahora el orden fue primero i y después j, ¿no? De, pues esto, ¿no? De x0 más eta veces ei más eta veces prima. Ay, ¿cuándo cambié de color? Entonces ese es el eta prima de EJ multiplicado por H1 por H2, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo es que esto implica que H de H1 a H2 entre H1 por H2, ¿no? Va a ser igual a la derivada de orden 2 de f de xj por xy de x0 más eta veces ei más eta veces prima ej multiplicado por H1 por H2, ¿no? De tal suerte que si sacamos el límite cuando H tiende a 0, ¿no? De H1 de H2 entre H1 por H2, esto va a ser igual al límite cuando H tiende a 0 de la derivada de f de x j por xy por x0 más eta veces ei más eta veces j, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, aquí aquí ya lo puse dos veces, ¿no? Entonces aquí este es el EJ, y pues bueno, por lo que ya dijimos hace rato, por la continuidad de las derivadas parciales y todo eso, porque es de clase C2, en realidad esto queda la parcial de f con respecto a xj, con respecto a xy, ¿no? De x0, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya por unicidad de límites, pues ya terminamos, ¿no? Pues por unicidad de los límites. Pues ya acabamos la demostración, ¿no? Las cruzadas son iguales, ¿no? ¿Sí o no? Profe, ¿se puede regresar tantito en el apunte? Más. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Muy pesado? Díganme. Yo no vi
en o sea, ¿dónde se ve como, ay, no sé cómo explicar. Ahí cuando pone DXJ, DXY, Ujú. ¿por qué se quedan en ese orden? Ah, porque fíjate aquí. O sea, primero haces la derivada con respecto a XY, ¿no? Que es esta. De hecho, está aquí arriba, ¿no? Primero es con respecto a XY. Y luego ya que hiciste la derivada con respecto a XY, ahora ves esa como variando la función en J, la H2, ¿no? La H2 la ves como una variable. Entonces ahora derivas, pero con respecto a XJ. Entonces primero sacas la de XY y luego la de XJ, por eso se pone en este orden. Cuando se pone en este orden es que primero es la derivada de XY y después es la derivada de XJ, ¿sale? Y así te vas hacia la izquierda. ¿Sí? Sí. ¿Y se puede regresar un poquito más en su apunte? Ahí ¿por qué G de H1 menos G de 0 es la derivada de esa cosa? Ah, porque le estamos aplicando el teorema del valor, esta proposición de valor medio se le estamos aplicando a la función G, a la función F y a estos dos puntos, a este punto y a este punto, ¿vale? Y entonces lo que te va a decir es que existe un punto, ¿no? Eh, no, mentira, a ver, no, se le estoy aplicando a la función G, al punto H1 y al punto 0, ¿vale? Entonces a esto, como la función G resulta ser derivable, entonces por el teorema de valor medio existe una eta que está entre 0 y H1. De hecho, este es el de cálculo 1, ¿no? Punto H1, o sea, por H1, ¿sí? O sea, aquí estoy aplicando otra vez este teorema de valor medio también, ¿de acuerdo? Sí. Profe, yo tengo otra duda. ¿Hay por qué g de x minúscula le restamos f de x0 menos más x e y en la g mayúscula lo pusimos como más? ¿Es porque cambia de dirección? ¿Dónde le pusimos como más? Cuando definimos g mayúscula. Aquí, pues igual, ¿no? Ah, no, copié mal. Ay, gracias. Igual y no te afecta, ¿eh? Porque al final te estás acercando, ¿no? Y la H, pues te acerca a 0, pues puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces creo que al final no importa eso, pero no lo habíamos puesto distinto, ¿no? Teorema. Ya esto no lo voy a probar ahorita, nada más lo vamos a poner. Taylor, ¿vale? Nada más que en varias variables. Se les queme más el cerebro. Entonces sea F de A, un subconjunto de Rn a R, de clase CK más 1, en una bola, ¿no? Con centro en X0 alrededor de, o sea, en una bola, ¿no? ¿Por qué de cálculo 4? Si la norma de H es menor que R, entonces, ¿en serio es de cálculo 4? Ah, por el residuo, ¿no? Que lo podíamos ver como una integral múltiple. No, pero pues eso ya, no sé si en cálculo 4 se vea el residuo así, ¿no? No, ya no, eso ya no lo vi, creo. Pero sí debería de ser como una integral múltiple el residuo, ¿no? Por lo que aprendimos de cálculo 2, ¿no? Entonces este es de f de x0. O sea, la función, acuérdense que va a ser, ay, no, ya me están haciendo, la función en x0, igualito que el otro de Taylor, nada más aquí es donde va a empezar a cambiar muy feo. Entonces la suma desde i igual con 1 hasta n de la derivada de f
con respecto a xy en x0, el x0 es gorro, ajá, multiplicado por hi. Los y son del h, ¿no? O sea, acuérdense que aquí el h tiene coordenadas h1 hasta hn, ¿no? Entonces esos hi son de acá, estos están bien definidos, este también, más 1 sobre 2 factorial por la suma, desde que i1, aquí voy a necesitar dos índices, i2 van hasta 1 hasta n, de la derivada de orden 2 de f, de la derivada de x y 2, y este es x y 1. Cuando ya no pongo, o sea, se dan cuenta que ha estado puesto derivada, si no la pongo, también es una notación válida y ya te la comes para no estarla poniendo todo el tiempo. Ajá. También es válido ponerlo si no pongo aquí la derivada. Significa exactamente lo mismo. Y aquí es valuada en x0 multiplicada por h y 1 por h y 2, ¿no? ¿Sale? Todas son is aquí, ¿sale? Aquí no hay jotas. Eso era del teorema pasado. Entonces, lo que estoy diciendo es, voy a calcular todas las posibles derivadas parciales, ajá, y las voy a multiplicar por la combinación correspondiente en las h's, ¿no? Y las voy a sumar, todas, ¿no? Sale más 1 sobre 3 factorial, ¿no? Ahora voy a tener tres índices, i1, i2 y i3, ¿no? Y todos esos hasta n. De la derivada de 3, ¿no? Ya me pongo de pesado cuántas combinaciones son, ¿no? Entonces aquí es de x i3, ajá, de i2. O si ponemos la anotación. No, no vamos a ponerla, porque si no, imagínense, no, vamos a suponer que si no la pongo ya es, se refiere exactamente a lo mismo, ¿no? O sea, aquí x, o si la ponemos, como ven, x0 de h y 1 por h y 2 por h y 3, ¿no? ¿Vale? Es que aquí, o sea, en estricto sentido aquí van estas, pero ay, bueno, ya. ¿Vale? Entonces, pero pues, ¿qué otra cosa podría significar, no? Aquí entonces esto es más 1 sobre k factorial. Creo que sí a ver si no les explota el cerebro. Aquí está de la suma desde i1 hasta i2 hasta ahora ik índices desde 1 hasta n. Ay, espérenme aquí. Ay, de la suma de es lo mismo, ¿no? De k de f's entre... Ah, pero solamente hay una, ¿no? A ver, déjenme pensar. No, sí puede haber varias, ¿no? Porque todavía estoy, porque tengo hasta n, ¿no? N. No, sí sigue estando. Sí, sí, igual. Aquí es la derivada de x y k. La derivada, bueno, si te sigues. Ah, acuérdense que estoy revisando que no lo vaya a poner mal, ¿no? Esta es la derivada del x y 1 evaluada en x0 multiplicada por h y 1 por h y k, ¿no? Uf, ajá, más un residuo, ¿no? Más el residuo k en h, ¿no? ¿Vale?
Y finalmente, ¿cómo va a estar dado el residuo? Ahí voy a ver qué pasó aquí. Ah, porque lo que te está diciendo es que cualquier función de clase SK se puede aproximar con un polinomio, ¿sale? Eso no está chido, que toda función de clase C infinito se puede aproximar por un polinomio. Entonces, RK de H va a ser, el residuo va a ser, pues, ¿qué creen? Pues el que seguía, ¿no? 1 más 1K factorial de la suma desde I1 hasta IK más 1 igual a 1 hasta N, ajá, de la derivada K más unésima de F entre la derivada de XY K más 1 hasta la derivada de X y 1. No, acuérdense que aquí es como un valor medio, no sé si se acuerdan, este es el X0 más un Xi multiplicado por H, multiplicado por H y 1, que este valor medio cuando tienen integrales, pues ya les quedaría como un integral múltiple, ¿sí o no? Bueno, y aquí entre paréntesis, el límite cuando H tiende a 0 de RK de H entre la norma de H elevado a la K, pues este debe ser 0, ¿de acuerdo? Claro que ven todo eso, ¿no? Jesús en la siguiente clase lo va a demostrar. Se le va a quitar la pena y lo va a hacer. Este es el... Nada más déjenme revisar que esté todo bien puesto porque son un buen de cosas, ¿no? Nada es equivocada en alguna parte. Ujú, se ve bien. Ajá. Ok. Bueno, en particular, si n es igual a 1, se darán cuenta de que coincide con el teorema de Taylor en una variable, ¿no? Les vamos a poner unos límites así en el examen bien chidos que salgan con esta para que vean que sí tiene utilidad, ¿no? Ok, está bien escrito, nada más estaba viendo si no se me había volado alguna cosa, alguna cuestión, pero está bien, ¿no? Este, ¿dudas de lo que dice Taylor? Digo, se ve horrible, pero lo que dice es que cualquier función de clase C infinito se puede aproximar por un polinomio, tal cual, ¿no? ¿Y qué polinomio? Pues este polinomio que sí está un poco complicado, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues, pues salen las cuentas, ¿no? No sé en cuántos días, ¿no? Pero si tienes una función de clases infinito de varias variables, pues lo puedes ir sacando los términos del polinomio poco a poco, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, sí logré lo que quería ver en esta clase, ¿sale? El lunes Profe, sí, probamos este teorema. ¿Qué pasó?
¿Se puede regresar a la definición que dio antes de los dos teoremas? Ahí está. Dije que iba a durar menos. Estuvimos relajados, ¿no? Ya, profe. Listo. Está fácil la prueba, de Taylor. O sea, nada más es aplicar Taylor o sea, nada más es desarrollar y aplicar Taylor en una dimensión y ya. ¿Sale? No, tampoco es algo con. Yo creo que nos sale como la segunda demostración, yo creo. No creo que sea muy largo. ¿Sale? Ay, no inventes, no está tan larga. Tampoco el PAE se avienta 1000 hojas. A lo mejor la demuestra sin Taylor de una variable, ¿no? No he visto el PAES, la verdad. O sea, yo me acuerdo que nada más hay que desarrollar los términos y aplicar teorema de Taylor y ya. Y ya te sale en 2 patadas. El PAES no sé cómo lo haya hecho. Digo que a lo mejor aplica, no sé, o lo hace sin, a ver, ¿dónde está? A ver, vamos a buscarlo, nada más para ver si es cierto. No creo que se aviente tantas. Bueno, ya terminamos la clase por ahorita, ¿sale? A ver, entonces aquí. ¿Puedes